Lucas es un abogado que ha hecho mucho en su relativamente corta vida. Él es un abogado constitucionalista. Yo me atrevería a decir que en el Perú no hay nadie que sabe más y conoce mejor la Constitución peruana que Lucas Gersi. Él se recibió en la Universidad de Chicago, en su grado de LLM. Es profesor universitario en la de Lima, en la Católica y en la Universidad Martín de Porres. Ha sido asistente jurisdiccional en el Tribunal Constitucional del Perú y es, para los que no son peruanos, muy conocido en el público en el Perú. Es un referente no solamente para las ideas liberales, sino también para ideas que están debatiéndose activamente sobre políticas públicas y sobre, en un momento, si debe haber o no una nueva constitución, que hace unos años era un tema muy caliente, como suele ocurrir en estos países, en nuestros países. Y una de las razones que se mantuvo la constitución actual y que no pasó el Perú por lo que sí ha ocurrido en otros países es por los esfuerzos de Lucas. Yo una vez estaba en Lima, estamos hablando de hace, ¿qué cosa? 3 años, una cosa así, y Lucas estaba armando mítines populares, masivos, en todo el Perú. Tocaba una en el centro de Lima y me fui con él. Caminábamos por las calles. Él estaba enmascarado porque eran tiempos de COVID, y aún así la gente pasaba y decía, hola Lucas, por todas partes. Así que les dejo Lucas Gersi. Bueno, muy buenos días con todos ustedes. La verdad que para mí es un honor muy grande poder estar acá. He escuchado todas las cosas que ha dicho Ian sobre mí. La mayoría no me las merezco, pero igual le doy las gracias a Ian. Yo quiero de verdad agradecer enormemente a los organizadores y quiero agradecer enormemente a Keito por la invitación. Yo he sido alumni de Keito University. Yo estuve donde están sentados ustedes y ahora me toca a mí dar la conferencia. Entonces eso siempre es bonito, ¿no es cierto? Y bueno, quiero hablar de varias cosas. Espero no aburrirlos. Espero decir cosas interesantes, fomentar de repente un debate, de repente una polémica, porque solo cuando hay debate las cosas son divertidas, ¿no? Si es que me extiendo mucho, yo ruego por favor a Ian y a los organizadores que me corten sin ninguna clemencia, porque a veces yo me puedo emocionar y pierdo la noción del tiempo. A ver, yo quiero hablar un poco sobre el derecho, quiero hablar un poco sobre la Constitución. Y yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Cuál es el origen de lo que es una Constitución? Históricamente, ¿cuándo se habla por primera vez de lo que es una Constitución? Una Constitución es una hoja de papel escrita por un cuerpo político, por un cuerpo legislativo, o el concepto de Constitución viene en realidad desde mucho antes. ¿De cuándo viene este concepto de que puede existir una Constitución? ¿Viene del siglo XVIII, del siglo XIX, o es un concepto en realidad mucho más antiguo? En un entorno de clase pediría que levanten la mano, ¿no? Yo no sé si eso está permitido o prohibido en esta reunión, ¿no? Pero, ¿de cuándo proviene una Constitución? ¿Sí? Ya, correcto. A ver, eso es bien interesante. El Código de Hammurabi es sin duda un cuerpo legislativo, pero yo no estoy seguro si es o no una constitución, ¿no? Porque hay una diferencia entre un cuerpo legislativo que lo que te dice es la voluntad de los que tienen poder es esto,
y una constitución que es otra cosa en realidad. Pero está bien interesante esa idea desde Hammurabi, ¿no? Sí. Correcto. Correcto. Yo, sin duda, la Carta Magna es quizá el origen de la primera constitución moderna. Pero antes de la Edad Media, yo creo que ya había antecedentes, ¿no? Ya había antecedentes que venían de la antigüedad clásica, ¿no? Si es que ustedes leen, por ejemplo, a Aristóteles, en la obra famosa de Aristóteles que se llama La Política, Aristóteles habla de la Constitución de Atenas y la compara con la Constitución de Esparta y con la Constitución de Creta y con una serie de constituciones que había en las polis griegas, ¿no? Jenofonte, otro autor muy famoso de la antigüedad clásica, hablaba de la Constitución de Esparta, por ejemplo, ¿no? Cuando en la antigüedad clásica se hablaba de constitución, no se estaba haciendo referencia a un código legislativo al estilo del código de Hammurabi, sino que se estaba haciendo referencia a un conjunto de ideas que la sociedad tenía respecto de cómo se tenía que gobernar la comunidad. Y esas ideas eran independientes de la voluntad del que tuviera poder, ¿no es cierto? El concepto de constitución consiste precisamente en que hay una manera de organizar el derecho, el Estado, la comunidad, que es independiente de la voluntad de poder. Y ese, creo yo, es el concepto bonito de constitución. ¿Qué cosa es constitución? Es probablemente experiencia acumulada, es orden espontáneo, es un derecho que se desarrolla de esa forma. Pero esos son antecedentes remotos, ¿no? Ese es el mundo antiguo. Yo quiero ya pasar ahora a la modernidad. Y quiero explicarles un poco el desarrollo de la Constitución en la modernidad. ¿Cómo era el derecho en la parte inicial de la Edad Media? Al comienzo de la Edad Media, ¿cómo era el derecho? No era un derecho racional, sobre todo en el norte de Europa, la tradición del derecho romano fue olvidada y se instauró un derecho que se basaba fundamentalmente en supersticiones, ¿no? Se basaba en las llamadas ordalías. ¿Cómo funcionaban las ordalías? Si tú tenías una controversia con otra persona, a cada uno le entregaban una espada y tenías que pelear. Y el que ganaba en el duelo era el que tenía la razón en el juicio. El que moría en el duelo era el que no tenía la razón en el juicio. Y se suponía que la voluntad de Dios se expresaba a través del combate. Había otra modalidad. Yo podía agarrar una serie de carbones muy calientes, poner los carbones en el piso. La persona acusada de un delito tenía que caminar encima de todos los carbones. Si lograba llegar al final sin quemarse, sin caerse, entonces la persona era culpable. En cambio, si lograba caminar sin quemarse, la persona era inocente. Había otra ordalía más, que consistía en que a una persona su abrigo la llenaban de piedras y tiraban a la persona al río. Si la persona nadaba, era inocente. Si la persona se hundía, era culpable. Ese es un sistema justo de administración de justicia. ¿Les gusta este sistema de administración de justicia? Probablemente no tanto, ¿no? A la Iglesia Católica de la época tampoco le gustaba, porque ese era un sistema de administración de justicia que obviamente tenía elementos religiosos, paganos, anticristianos, ¿no? Entonces ocurrió algo muy raro. En el siglo XII, el Papa de la época, de la noche a la mañana, prohibió las ordalías. Dijo de la noche a la mañana, ya no hay más esto. Quien hace ordalías va a ser considerado un hereje, ¿no? Va a estar fuera, va a ser excomulgado. Sale una encíclica del Papa que prohíbe las ordalías. Y Europa se queda sin un sistema legal, sin sistema jurídico, de la noche a la mañana. Y cuando eso ocurre, es que se da una diferencia, por primera vez, entre Europa continental e Inglaterra. El origen de la diferencia entre el civil law y el common law nace en ese momento. ¿Qué cosa hacen en Europa continental? ¿Qué hacen en España, Francia, Alemania, Holanda, en el continente europeo? Dicen, como ya no vamos a tener ordalías,
como ya no puede haber un derecho que se basa en la superstición, en los duelos, en la magia, tenemos que tener un derecho racional. ¿Cómo va a ser el derecho racional de Europa continental? El rey va a nombrar a un inquisidor. Inquisidor en latín, ¿qué significa? Investigador. Y este investigador nombrado por el rey lo que va a hacer es, va a preguntarle a los testigos, va a buscar pruebas, va a leer papeles, de repente va a torturar a las personas, pero de repente no. Y el investigador mandado por el rey, mandado por el gobierno, va a buscar emitir una sentencia racional que cite las pruebas y llegue a una conclusión. ¿Mejor que las ordalías o peor? De repente mejor, ¿no? De repente no. En Inglaterra, ¿qué cosa hicieron? En Inglaterra fue diferente el criterio. En Inglaterra dijeron, aquí en Inglaterra, aquí no va a haber inquisidores. Aquí no existen los inquisidores en Inglaterra. En Inglaterra lo que va a ocurrir es que se va a reunir a todo el pueblo. Se va a reunir a toda la asamblea. Y el juez va a llegar al pueblo y primero va a hacer que toda la gente del pueblo jure por Dios que va a decir la verdad. Y segundo, le va a preguntar al pueblo si el acusado es inocente o es culpable. Y en Inglaterra la voluntad del pueblo va a ser la voluntad de Dios. La voluntad del pueblo va a ser la ley. ¿Qué es mejor? ¿La justicia de los inquisidores o la justicia del pueblo? ¿Cuál prefieren? Esa es la génesis entre lo que Hayek llama, las dos tradiciones de libertad. Esa es la génesis, el gran debate de toda la cultura occidental, el gran debate de la modernidad, humildemente creo yo, es este debate. ¿Qué es mejor? ¿La justicia de los inquisidores o la justicia del pueblo? Podemos debatir en la parte de preguntas, ahondaremos un poco más en esto. Yo lo que creo, perdonen, se me caen los papeles cuando me emociono, acá los recogemos. A ver, yo tengo la impresión que ustedes son personas recontra chismosas, ¿no es cierto? ¿A ustedes les gusta el chisme o no? Yo veo sus caras y veo que son personas extremadamente chismosas. La cultura de la humanidad se basa en ser chismoso, ¿no es cierto? La mayor parte de las series que ustedes ven en Netflix tratan de chisme, ¿no? Por ejemplo, hay gente acá, seguro le gusta la serie Gossip Girl, ¿no? ¿De qué trata? De puro chisme, nada más. Luego, otra serie parecida, Bridgerton, ¿no? Igual, chisme. ¿Ustedes son chismosos o no? ¿Son chismosos? Aunque algunos lo nieguen, yo veo que acá todos son recontra chismosos. Pregunto, en una pequeña comunidad en Inglaterra medieval, ¿la gente era más chismosa que ustedes o menos chismosa que ustedes? Mucho más, ¿no es cierto? Yo pregunto, ¿quién tenía mejor acceso a la información? ¿Un inquisidor enviado por el rey desde una ciudad lejana o la comunidad? ¿Cuál de ellos tiene más probabilidad de equivocarse? ¿Cuál tiene más probabilidad de tener prejuicios? ¿Cuál tiene más probabilidad de ser corrupto? ¿Cuál tiene más probabilidad de ser politizado? Si ustedes fueran los condenados, los procesados, ¿en cuál de los dos sistemas quisieran estar? Ningún sistema es perfecto, ¿no? Podemos debatir, ninguno es perfecto. Pero el sistema inglés, con sus virtudes y con sus defectos, creó la idea de que solamente la comunidad, solamente el pueblo tenía autoridad respecto de los demás. Solo el pueblo puede hacer justicia, ¿no es cierto? Y esto que yo estoy explicando es el origen, el inicio, la génesis del sistema de juicio por jurado, que es la génesis del common law. Así nace el common law. La idea es, la justicia tiene que ser justicia del pueblo. Si la justicia no emana del pueblo, si la justicia no es popular, entonces no es justicia. Mientras que en el continente europeo se fue desarrollando la idea de que la justicia emanaba del rey
y que el rey podía encarcelar a sus enemigos o perseguir a sus enemigos, ¿no es cierto? En Inglaterra se fue consagrando la idea que la justicia tenía que ser una justicia de pares. Solamente tus iguales te podían condenar. ¿Qué fue lo que pasó después? Imaginen ustedes que hay una situación en la cual el condenado, el acusado, ya no es una persona normal, sino que el acusado es una persona que pertenece a la nobleza, a la aristocracia. ¿El pueblo puede juzgar a alguien de la nobleza en la Edad Media? No se va a poder, ¿no? Porque toda la gente de la comunidad depende económicamente del señor feudal. Además, el señor feudal tiene el poder militar, ¿no? Entonces, cuando el acusado era de la nobleza, se creaba una asamblea especial, solamente de la gente de la nobleza, que se reunía una vez cada 2 o 3 años en Londres, ¿no? En la capital, y esa asamblea era el Parlamento. Así nace el Parlamento británico. El Parlamento británico en su origen no era un órgano legislativo, sino que era un órgano judicial, era un jurado. El Parlamento nace del jurado. Lo que ocurre es que una vez que todos los nobles de Inglaterra están juntos en el mismo cuarto, ellos se dan cuenta que son mucho más poderosos que el rey. ¿Y qué hacen? Secuestran al rey y lo obligan a firmar un documento donde se compromete a consultarle al Parlamento ciertas cosas, ¿no? Y ahí viene la Carta Magna que alguno de ustedes mencionó. En la Carta Magna el Parlamento le dice al rey: rey, tú no puedes ir a la guerra sin pedirnos permiso, no puedes aumentarnos los impuestos sin pedirnos permiso, y empieza a nacer la idea de que el poder va a ser un poder, digamos, compartido, limitado, y no un poder absoluto. Así va naciendo poco a poco el sistema jurídico en Inglaterra. Otro dato muy importante es que el sistema jurídico en Inglaterra se va desarrollando también por decisiones judiciales. En Inglaterra, y esto lo voy a desarrollar un poco más adelante, en el common law son los jueces los que construyen el Estado de Derecho. En cambio, en el civil law, en el mundo de la Revolución Francesa, no se ve al juez como el defensor de la libertad, sino como el enemigo de la libertad. Para entender adecuadamente la diferencia entre el common law y el civil law, tenemos que entender que el common law se construye con los jueces, el civil law se construye contra los jueces. Los revolucionarios franceses lo que querían hacer, y de hecho una de las primeras cosas que hicieron fue mandar a la guillotina a todos los jueces de Francia. La Revolución Francesa se hizo contra el Poder Judicial. La Revolución Inglesa se hizo a través del Poder Judicial. Los jueces en Inglaterra, ¿qué cosa hicieron, no? Había un parlamentario que criticó al rey, diciendo que el rey gastaba mucho dinero, que era licencioso. El rey lo mandó matar al parlamentario. Un juez intervino y dijo: rey, tú no puedes mandar a matar a un parlamentario por lo que dice. Y así nace en el siglo XV el derecho de libertad de expresión. El rey de Inglaterra ya en el siglo XVII dice que solo sus amigos podían vender y comprar cosas. Y un juez dice: no, el rey no puede impedir a los ciudadanos actividad económica lícita. Y así nace el principio de libertad de empresa. Los sacerdotes de Inglaterra, que eran protestantes, criticaron al rey, que era católico. El rey dijo: maten a todos los obispos de Inglaterra, pena de muerte. Un juez dijo: tú no puedes mandar a matar a alguien por expresar sus opiniones religiosas, por ejemplo. Y ahí fue creándose los derechos, los componentes del Estado de Derecho se fueron creando en Inglaterra a través de la actividad de los jueces. En determinado momento, el rey de Inglaterra, que se vuelve católico, ¿no? Los ingleses, que eran protestantes, hacen una revuelta, expulsan al rey, Inglaterra se queda sin rey, llaman a un rey que era holandés y le dicen: ¿quieres ser rey de Inglaterra? Guillermo de Orange, ¿quieres ser rey de Inglaterra? Sí, quiero ser. Vas a ser rey siempre y cuando firmes que ya no vas a tener ninguna importancia. Vas a ser un rey simbólico. ¿Te interesa? Sí, me interesa. ¿Dónde firmo? Y ahí se creó la primera democracia constitucional, ¿no? Es decir, Inglaterra fue la primera democracia moderna, el primer Estado de Derecho moderno, e Inglaterra
nunca jamás tuvo una constitución escrita. ¿Cómo nació su constitución? A través de un proceso de desarrollo histórico. Revoluciones, sentencias, consenso social, y se va creando poco a poco una constitución. ¿Significa eso que Inglaterra no tiene constitución? Claro que la tiene. Es más, tiene la constitución probablemente la más estable del mundo. Si tu constitución no es escrita, tú no la puedes cambiar de la noche a la mañana con una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Es decir, la constitución no escrita, paradójicamente, es la constitución quizás que mejor funciona. Y varios países en el mundo tienen hasta hoy este tipo de sistema, ¿no? Lo tiene Australia, lo tiene Canadá, lo tiene Nueva Zelanda, todos los países del Commonwealth inglés. Israel, que obviamente es un caso distinto, también tiene un sistema constitucional similar. A ver, yo ahora les quiero hacer una pregunta. La persona que me conteste esta pregunta va a recibir un pan con chicharrón a la salida del evento. ¿Ya? Si la Constitución siempre era una Constitución no escrita, ¿cómo así aparecen las Constituciones escritas? ¿Quién fue el loco que en buena hora o en mala hora se le ocurrió la idea de hacer una Constitución escrita? ¿Cuál es la primera Constitución escrita? Sí. Ese es un antecedente, pero hay otras más antiguas, ¿no? Hay otras más antiguas que esa. Se me ocurren 3 o 4 más antiguas que esa. Pero igual, buena hipótesis, sí. La Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688 no produce una constitución escrita. En Inglaterra la constitución es no escrita, ¿no? Como habíamos mencionado. Gabriela quiere contestar, parece. Bueno, ahí sí me agarraste, ¿ah? Ahí sí me agarraste. Habría que ver si a ese documento le podemos llamar una constitución. No sé, por eso te preguntaba, pero... No sé, digamos, los fueros de León no los he estudiado. Hay un documento también, algunos mencionan un documento del Reino de Sicilia, hay varios documentos, ¿no? Pero yo no estoy yendo tan atrás tampoco, sí. Sí, la Constitución de Estados Unidos. Claro, yo estaba pensando en términos más simples en la Constitución de Estados Unidos. Podemos hablar de documentos medievales, ¿no? Que es interesante. A ver, pero ¿qué es lo que yo quiero decir de la Constitución de Estados Unidos? Que es la primera constitución escrita en un sentido moderno. ¿Por qué los gringos escriben su constitución? Si los gringos venían de Inglaterra, ¿por qué los gringos escriben su constitución y no mantienen un sistema de constitución no escrita? ¿Por qué la escriben? ¿De dónde viene esa idea tan rara? ¿Por qué no mantuvieron el sistema inglés? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? No, pero esto es antes que Francia. Antes. Todavía estaba Luis XVI sentado en el trono. Es un par de décadas antes. Quizás sea por el hecho de ser las 13 colonias y tener un marco escrito para poder defenderse ante la posible intervención de Inglaterra en respuesta. Era la motivación o la necesidad propia de que no tenías un tiempo limitado para establecer normas o reglas. Sí, a ver, a mi criterio, yo creo que tiene que ver un poquito con eso. Hay una diferencia fundamental en la colonización de Estados Unidos versus la colonización de América Latina. América Latina se colonizó a través de aventureros, ¿no? Que eran los conquistadores. Rápidamente el Reino de España mató a todos los conquistadores y el Reino de España estableció su régimen en América Latina, digamos, ¿no? Pero en Estados Unidos la colonización fue diferente. Estados Unidos se colonizó a través de empresas, ¿no es cierto? ¿Sí sabían eso o no? Virginia era una empresa, una sociedad anónima, la compañía de la Bahía de Virginia. Había una compañía similar en Pensilvania, había una compañía similar en Massachusetts. Eran proyectos corporativos, empresariales. Para existir una empresa, ¿qué cosa necesita? Una constitución por escrito, un estatuto, ¿no es cierto? Es decir, las colonias de América del Norte, antes de ser independientes, ya tenían constituciones por escrito. Solo que eran estatutos empresariales. ¿Cómo se le llama en inglés al estatuto de una corporación? Se le llama constitution, igual que la constitución del país. Es decir, los gringos hicieron una constitución por escrita porque estaban acostumbrados
a los estatutos escritos de sus antiguas colonias que nacieron a través de empresas. Es decir, el derecho corporativo, el derecho empresarial, es en realidad la madre del derecho constitucional. Los gringos estaban pensando más en una corporación que en la antigua constitución inglesa no escrita, ¿no? Ese es un tema histórico que para mí es bien interesante. A ver, en un ratito voy a hablar más de la Constitución de Estados Unidos, pero quiero terminar algunas ideas de la historia y de ahí ya pasamos a otros temas. En Francia, cuando se hace la Revolución Francesa, la revolución se hace en contra de los jueces. La Revolución Francesa busca crear un Congreso todopoderoso. Ese era el objetivo de la Revolución Francesa. Mientras que en Inglaterra, la Revolución Inglesa creó un sistema mixto donde había equilibrio entre jueces, parlamento. En Francia, la idea era que el parlamento tenía que tener el poder absoluto. Esa era la idea. La Revolución Francesa se hizo porque estaba la creencia que el poder ejecutivo era muy débil. En el antiguo régimen de Francia, contrariamente a lo que se piensa, los jueces permanentemente inaplicaban las normas del rey. De hecho, un personaje que mencionó Paul Laurent hace un rato, Montesquieu, bien interesante, Montesquieu era juez en Francia. Y Montesquieu era famoso porque era un psicópata del control difuso prácticamente. Todas las leyes que aprobaba el rey Luis XIII, Montesquieu las inaplicaba. Y eso dio lugar inclusive a una guerra civil en Francia, la famosa Revolución de la Fronda. Montesquieu desata una guerra civil, de alguna forma. Entonces, los franceses estaban traumados. Luis XVI estaba traumado. Luis XVI quería él hacer la revolución. Lo que pasa es que no la pudo controlar. Luis XVI decía, yo necesito plata para hacer guerras con todo el mundo, pero no tengo plata. ¿Por qué no tengo plata? Porque subo los impuestos y estos jueces locos, estos jueces anarcocapitalistas, inaplican todos mis impuestos. ¿Qué hago? Llamo a la Asamblea Constituyente, llamo a los Estados Generales, para que yo con los Estados Generales poder disolver el Poder Judicial y poder subir los impuestos. Esa era la gran conspiración, la gran idea de Luis XVI. Lo que pasa es que Luis XVI perdió el control. Los miembros, los parlamentarios, ¿no es cierto?, dijeron, vamos a hacer un congreso con poderes absolutos, guillotinamos al rey, ya no hay rey, el nuevo rey, ¿cómo se llama? El nuevo rey se llama Congreso. En la Revolución Francesa habían dos facciones, ¿no? Había una facción que quería separación de poderes, equilibrio de poderes, se llamaban los girondinos. Otra facción quería el poder absoluto del Congreso, se llamaban los jacobinos. Los girondinos querían que Francia tuviera descentralización y un poder judicial independiente. De hecho, el líder prácticamente de los girondinos era el marqués de Condorcet, que era muy amigo, muy cercano a Thomas Jefferson. Esos eran los revolucionarios franceses, entre comillas, liberales, ¿no? Los otros decían, no, yo quiero un Estado con mucho poder, que los jueces no puedan inaplicar los impuestos. Entonces, finalmente, los jacobinos guillotinaron a los girondinos y se estableció en Francia el poder absoluto, digamos, del Congreso, el poder absoluto de la Asamblea Constituyente, y este liberalismo, yo creo que es un falso liberalismo, es lo que contamina América Latina, ¿no? Esa idea del poder absoluto de la Asamblea es lo que de alguna manera ha contaminado a América Latina. Les digo eso para que puedan reflexionar, pensar. Tengan ustedes en cuenta, además, que la vida no es tan simple, ¿ya? Habían algunos ingleses que eran partidarios del sistema francés y algunos franceses que eran partidarios del sistema inglés. Por ejemplo, un personaje muy, muy interesante en la historia de Francia, a los nerds, si lo quieren estudiar, se llama François Guizot, ¿no? François Guizot es un personaje muy, muy importante. Él era el francés liberal, que llegó a ser primer ministro de Francia. Él dijo, la Revolución Francesa fue un error, fue una metida de pata, nosotros reemplazamos al rey por la Asamblea, pero los dos son igual de malos, lo que tenemos que tener es control de poder, equilibrio de poderes al estilo de Estados Unidos.
personaje bien interesante, François Guizot. Y luego estaban los ingleses, que querían el sistema francés, ¿no? El más famoso de ellos es John Stuart Mill y Jeremy Bentham, que Jeremy Bentham odiaba el common law, odiaba Inglaterra, como nadie le daba bola en su país, se paraba juntando con los latinoamericanos y fue prácticamente el creador del derecho constitucional latinoamericano a través de Francisco de Miranda. Pero ya, ese es floro histórico. Ahora hablemos de otras cosas. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué cosa es más importante en una constitución? ¿Que la constitución defina la estructura del Estado o que la constitución reconozca y proteja tus derechos fundamentales, tus derechos individuales? ¿Qué es más importante? ¿Que la constitución establezca que tú tienes libertad de expresión, libertad de empresa, derecho a la vida, derecho al debido proceso? ¿O que la constitución diga que va a haber descentralización, que va a haber un parlamento, que va a haber bicameralidad? ¿Importan más los derechos del individuo o importa más la estructura del Estado? Yo sé que importan los dos, pero si tuvieran que escoger, ¿qué cosa prefieren? ¿Una constitución que reconoce todos los derechos individuales, pero no te dice nada de la estructura del Estado? ¿O por el contrario, una constitución que establece la estructura del Estado y no te dice nada de los derechos individuales? Si quieren, podemos hacer un referéndum en el salón. Levanten la mano quienes prefieren una constitución que reconoce los derechos individuales y no te habla mucho de la estructura del Estado. Prácticamente la mayoría. Bajen la mano. ¿Quiénes prefieren una constitución que reconoce la estructura del Estado, pero no te habla de los derechos individuales? Unos cuantos todos atrás, al fondo, ¿no? La mesa de los viejos al fondo y los jóvenes adelante tienen la otra posición. A ver, yo quiero hacer la siguiente reflexión, ¿no? Un profesor mío de la maestría se llama Eric Posner. Él tiene un trabajo académico donde él dice, vamos a medir si los tratados que protegen derechos humanos sirven para algo. Y él dice, ¿no? Antes del Tratado de Protección contra la Tortura y después del Tratado de Protección contra la Tortura, voy a medir el nivel de tortura en el mundo. Él hizo el análisis, el nivel de tortura en el mundo es el mismo, antes y después del tratado. Es decir, si yo quiero luchar para que no haya tortura, ¿tengo que aprobar un tratado o una ley contra la tortura? No sirve, ¿no? Yo creo que no sirve. Eric Posner dijo otra cosa, dijo, vamos a hacer un experimento. Vamos a medir quiénes vulneran más los derechos humanos. Los países que forman parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU o los países que no forman parte de este comité. Se hizo el análisis y los países que están en este comité que se supone que protege los derechos humanos vulneran mucho más los derechos humanos que los que no están en el comité. Es decir, el que más habla de defender los derechos humanos vulnera todo el día los derechos humanos. El que no habla de defender los derechos humanos no los vulnera. ¿Alguien tiene una teoría de por qué ocurre esto? Es raro, ¿no? La retórica a favor de un tema está asociada con justamente no respetar ese tema. Para mí es bien obvio, ¿eh? Si ustedes son un país autoritario, dictatorial, asesino, como Corea del Norte, Cuba, Venezuela o otros más que pueden ustedes pensar, ustedes quieren todo el día hablar de derechos humanos para hacerse los buenos, ¿no? Si ustedes son una democracia, simplemente no tocan el tema. Es decir, los países que están en el Comité de Derechos Humanos, si ustedes ven, son siempre las peores dictaduras, ¿no? Siempre está Venezuela, siempre está Cuba, siempre está China, ¿no? Y los países democráticos no están porque no les interesa. Para estar ahí, todos los demás países tienen que escogerte. Es una elección. Y los que salen electos para proteger los derechos humanos en el mundo son los que más vulneran los derechos humanos, ¿no? Es decir, el lobo lo escogen para cuidar a las gallinas, ¿no? Entonces yo quiero utilizar esta reflexión para volver a la pregunta inicial. ¿Qué es preferible? ¿Una constitución que organiza el Estado o una constitución que protege derechos fundamentales?
Cuando recién se hizo la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos no decía ni una palabra de derechos fundamentales. No mencionó ningún derecho fundamental. Y de hecho, cuando salió la Constitución de Estados Unidos, un montón de gente, así igual que ustedes, dijeron, esta Constitución es una barbaridad. Están locos los autores. Una Constitución que no protege derechos fundamentales va a dar lugar a la dictadura. Tenemos que votar en contra. Y esa gente que hizo campaña en contra de la Constitución de Estados Unidos se le llamó los antifederalistas. Y los que defendían la Constitución de Estados Unidos eran los federalistas. Y era un debate a través de artículos anónimos que salían en el periódico. ¿No es cierto? ¿Ustedes qué cosas son? ¿Son antifederalistas o son federalistas? ¿Por qué los autores de la Constitución de Estados Unidos no pusieron los derechos fundamentales? ¿Se olvidaron? ¿O decidieron no ponerlos a propósito? Los principales autores de la Constitución de Estados Unidos eran dos, ¿no? Alexander Hamilton de Nueva York, un poco estatista. Para Ian Vázquez, Alexander Hamilton es lo mismo que Stalin, prácticamente. ¿Ya? Y el otro autor de la Constitución era James Madison, de Virginia. Él sí era bastante liberal, bastante liberal. Entonces, ¿por qué ellos no pusieron los derechos fundamentales en la Constitución? Lo de Hamilton es una broma, ¿no? Los dos eran liberales, ¿no? ¿Por qué no pusieron los derechos fundamentales en la Constitución? En uno de los textos federalistas, el más famoso de los Federalist Papers, Madison dice, nosotros no pusimos los derechos fundamentales en la Constitución, no los pusimos a propósito, los sacamos a propósito. Porque la libertad no se defiende a través de una garantía de papel. Yo no defiendo la libertad proclamando la libertad. Yo puedo proclamar que está la libertad de empresa, pero igual restringir la empresa. Puedo proclamar la libertad de expresión y el mundo de repente está lleno de censura. Yo no defiendo la libertad a través de una proclamación. La Unión Soviética también proclamaba la libertad, solo que con la otra mano la destruía. ¿Cómo defiendo yo la libertad? Organizando el Estado de tal manera que al Estado le cueste actuar. Organizando el Estado de tal forma que el poder sea límite y contrapeso del poder. Solo así yo puedo tener libertad. Si yo no tengo instituciones que me defienden frente al poder potencialmente aplastante del Estado, yo no tengo libertad. La libertad se defiende a través de la estructura. Si yo tengo un poder judicial independiente, si yo tengo un Congreso que puede detener al presidente, o un presidente que puede observar al Congreso, si yo tengo descentralización, si yo tengo un sistema donde al Estado le cuesta actuar y se requiere mucho consenso para actuar, ahí de repente quizás podré tener libertad. Si yo tengo un Estado que concentra el poder en unas pocas manos, yo perderé mi libertad, incluso si la libertad está proclamada. ¿Por qué James Madison no puso los derechos en la Constitución? ¿Por qué no los puso? Porque él dijo, si yo pongo los derechos en la Constitución, la gente va a pensar que los derechos son solamente los que están en la Constitución. Poner los derechos en la Constitución es una trampa. No los debes poner. Porque los derechos, el derecho no es lo que el Estado dice que es. El derecho tú lo descubres en la sociedad. ¿Cómo lo descubres? A través del accionar de los jueces. Ahí está el elemento del common law, el elemento de los jueces. Entonces, por eso es que la Constitución de Estados Unidos no hablaba de derechos fundamentales. Finalmente, la Constitución de Estados Unidos se aprobó, pero por márgenes mínimos. Los referéndums que hubieron, creo que en Nueva York, que fue el referéndum más reñido, ganó por 80 votos, 50 votos, es decir, casi no se aprueba la Constitución de Estados Unidos. Casi no se aprueba. Al final se aprobó y después pusieron los derechos fundamentales igual a través de enmiendas a la Constitución. Pero la idea inicial de la Constitución americana era que no tenía que tener derechos, porque no depende del Estado decirte cuáles son los derechos, y la libertad no se defiende a través de una lista de derechos. Entonces, eso para mí es algo que siempre es
bonito e interesante. A ver, yo quiero hacerles otra pregunta. ¿Ustedes prefieren una constitución larga o prefieren una constitución corta? ¿Cuál debería ser la longitud ideal de la constitución? ¿Debería tener 100 páginas, 200 páginas, 10 páginas o una página de repente? ¿Cuál es la longitud ideal? O de repente alguno de ustedes me dice, no importa la longitud, importa el contenido, eso de la longitud no interesa. ¿Es mejor una constitución corta que una constitución larga? ¿La constitución debería expandirse para reflejar nuevos temas? Por ejemplo, ¿deberíamos cambiar la constitución para agregar un capítulo sobre inteligencia artificial, por ejemplo? ¿Debemos hacer eso? A ver, hay un profesor que a mí me gusta mucho, se llama George Tsoukalos, profesor de la Universidad de Oxford, pero de nacionalidad griega, ¿no? Y George Tsoukalos ha hecho un estudio y él descubre todos los países que tienen constituciones cortas son países que tienen constituciones estables. Las constituciones cortas no se cambian con mucha frecuencia. Son las que son y permanentemente están ahí. En cambio, las constituciones largas tienen una duración de vida muy, muy corta. Una constitución larga te dura 10 años, 15 años máximo, ¿no? ¿Qué más determina George Tsoukalos? George Tsoukalos determina que los países que tienen constituciones largas tienden a ser países más pobres que los que tienen constituciones cortas. Y los países que tienen constituciones largas tienden a ser países más corruptos que los que tienen constituciones cortas. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es tan malo, qué cosa es tan negativo de las constituciones largas y qué es tan bueno de las constituciones cortas? ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo lo explicamos? ¿Sí? Claro. Claro, a ver, de acuerdo, para la gente que no escuchó, voy a repetir un poquito lo que ha dicho su compañera. Ella dice, si la Constitución es corta, la gente la puede entender, puede tener una identificación con ella. Si es larga, nadie va a saber qué dice, más o menos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso tiene mucho que ver. Estados Unidos es el país quizá con la Constitución más corta del mundo, uno de los países con la Constitución más corta del mundo, y la gente muchas veces la conoce. Hay una reverencia a la Constitución. Si ustedes van a Filadelfia, al Museo de la Constitución, es casi como si fuera una religión. La gente llora, ¿no? Así como estuvieran entrando a un museo, un equipo de fútbol, la gente llora, ¿no? En América Latina nadie va a llorar nunca por su Constitución. A ver, yo tengo una teoría, ¿ya?, de por qué son tan malas las constituciones largas. ¿Qué diferencia la Constitución de la ley? La Constitución y la ley son exactamente lo mismo, salvo por un detalle. La ley la puedes cambiar con mayoría simple. La Constitución, para cambiarla, es difícil. Tienes que tener referéndum, supermayoría, ¿no es cierto? Es decir, la idea de una Constitución es, va a haber democracia, va a estar la izquierda, la derecha, los liberales, los conservadores, va a haber democracia, pero yo quiero que haya un límite a la democracia. Yo quiero que el que gana las elecciones le sea costoso cambiar ciertas reglas. Por eso es que las reglas más importantes que yo quiero que sean muy estables, las pongo en la Constitución. De repente podemos aceptar que la política tributaria, la política administrativa, todos los detalles estén fuera de la Constitución. Pero lo esencial yo lo pongo en la Constitución. Que tiene que haber debido proceso, que tiene que haber separación de poderes, ¿no es cierto? Que tiene que haber libertad de expresión. Lo más importante yo lo pongo en la Constitución. Y el resto lo dejo a la democracia. ¿Qué pasa si es que mi Constitución no es solo lo más importante, sino que es todo? ¿Qué pasa si en vez de tener una Constitución que dice yo someto la mayoría de la democracia y solo lo principal en la Constitución? ¿Qué pasa si en vez de eso yo pongo todas mis ideas en la Constitución? Si pongo todas las ideas de Lucas Gersi en la Constitución,
¿Soy un demócrata o soy un autoritario? Ya soy un autoritario. La Constitución larga lo que significa es que una persona quiere eternizar para siempre sus ideas. En vez de poner las ideas comunes en la Constitución y el resto a la democracia, yo quiero imponerte para siempre mis ideas sobre la moral, sobre la religión, sobre la política, sobre la economía. Por eso es que los países que tienen constituciones largas normalmente es la consecuencia de un dictador que dice: voy a hacer una constitución, pero con nombre propio, mi constitución, y todas mis ideas, mi ideología lo pongo ahí para que el país esté fregado y tenga que vivir con mis ideas, incluso si yo ya no estoy en el poder. La constitución larga es el intento narcisista del dictador para eternizarse a sí mismo. Yo siempre debato con los profesores de derecho de izquierda. Yo no sé cuántos acá son estudiantes de derecho. Pocos, relativamente pocos. Más o menos. El resto serán de economía, de administración, ingeniería de repente. Está muy bien. A ver, pero los profesores de derecho son unos locos de la Constitución, ¿no? Unos fanáticos. Te dicen, todo tiene que estar en la Constitución. Todo es un derecho humano. Todo tiene que estar en la Constitución y en el derecho constitucional. Esa obsesión con constitucionalizar el derecho, ¿a quién le da poder y a quién le quita poder? Le quita poder al pueblo, le quita poder al Congreso. ¿A quién le da poder? Le da poder al juez, ¿no es cierto? Sobreconstitucionalizar es, de alguna manera, desdemocratizar también. Hay un rol para el juez y hay un rol para el Parlamento. No es sano quitarle todo al Parlamento y darle todo al juez. Porque, por lo menos al parlamentario, tú lo puedes escoger. Al juez no, ¿no? Darle demasiado peso a la Constitución te genera un nuevo despotismo ilustrado. Este concepto de neoconstitucionalismo, esto ya es para los estudiantes de Derecho, este concepto de nuevo neoconstitucionalismo es querer meter por la ventana el despotismo ilustrado. Es antidemocrático. Y por eso es que yo soy un opositor. Tenemos que saber dónde dibujar la raya y decir, los jueces pueden hacer esto, pero esto ya no. Esto depende del proceso democrático. Por eso es que hay países, miren, Suiza, por ejemplo, es un país donde no está permitido que los jueces declaren inconstitucional una ley. En Suiza manda la democracia. Si no te gusta la ley, juntas firmas y haces un referéndum. Pero no se permite que el juez declare inconstitucional una ley. Son modelos, ¿no? Modelos jurídicos que pueden haber. ¿Cómo estoy de tiempo? Hay que cortar ya. Entonces acá cortamos. Espero que haya sido divertido. Muchas gracias. Bueno, quedo atento ahora a las preguntas si existieran. Muchas gracias, Lucas, por tu exposición. Quiero volver un poco al debate que planteaste entre derechos individuales y la estructura del Estado. Sé que es algo que es muy difícil, es muy largo, pero quisiera tener tu percepción sobre un tema específico, porque claro, la estructura del Estado, como en el caso estadounidense mencionaste, claro, es cuando quienes redactan esa constitución, como en este caso Madison, tienen esa idea de amarrar al Estado, de limitarlo, pero también quizá puede pasar en un contexto en el que quienes lo redactan tienen más bien una visión de expandir el Estado y darle más poder. Estoy pensando, lo digo porque durante mi época de máster investigué el caso chileno con el primer borrador que fue muy maximalista. Entonces, claro, la idea no solo era que fuera larga, sino que también le daban muchos más poderes al Estado, y eso desde el punto de vista de uno como liberal y de los constituyentes que eran más liberales también lo veían peligroso, y entonces planteaban que poner los derechos individuales era como un contrapeso porque ese Estado súper grande luego podía ser más tiránico, y si uno tenía los derechos individuales se podía defender contra ello. Entonces quería tener tu visión sobre esto en un caso latinoamericano. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, por la pregunta. A ver, yo siempre recuerdo algo, uno de los libros que más me ha gustado a mí leer fue El archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. Muy recomendado, ¿eh? El problema es que tiene como 5.000 páginas, ¿no? Pero igual está bueno, porque es casi una novela, es bonito. En ese libro Solzhenitsyn dice, ¿no?,
La Unión Soviética prohibió la pena de muerte. ¡Qué bacán! Primer país en el mundo que prohíbe la pena de muerte, la Unión Soviética. Pero al mismo tiempo estaban muriendo millones en los gulags y campos de concentración. Es decir, si tú no tienes instituciones, no importa la parte declarativa de la Constitución. Lo importante son las instituciones reales. O sea, ¿puede haber una Constitución que le dé un montón de poder al Estado? Sí, obviamente. Obviamente la longitud no es lo único que importa, importan un montón de cosas. Y hay que buscar que el contenido de la Constitución sea bueno. Pero lo que yo enfatizo es solamente la Declaración de Derechos importa poco o nada. Tú puedes no tener Declaración de Derechos y tener un Estado de Derecho. Y puedes tener Declaración de Derechos y no tener Estado de Derecho. Tu Constitución puede decir que se respeta la libertad de empresa, pero si los jueces no creen en la empresa y los jueces no son independientes, no va a haber libertad de empresa. ¿No es cierto? Simplemente es un llamado a la práctica y yo quiero romper un poco el fetichismo de los derechos fundamentales, que creo que es muy fuerte en América Latina. Y termino con una anécdota. Las constituciones más largas del mundo, ¿cuáles son? No, esa es recontra corta. Las más largas son constituciones latinoamericanas, la de Ecuador y la de Bolivia. Es decir, América Latina revela claramente cómo esta obsesión de hacer que la Constitución sea cada vez más larga es un intento antidemocrático de imponer ciertas ideas, ¿no? Creo que Ecuador, Bolivia y todas estas constituciones supuestamente del socialismo del siglo XXI demuestran esto muy bien, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué opina usted sobre un proyecto nacional de reformar el Poder Judicial y tratar de alguna u otra manera de copiar en un primer momento estas instituciones donde existían tribunales al momento o un jurado al momento de decidir un caso? O sea, prácticamente tratar de aplicar el sistema del Common Law a Perú. ¿Qué opina de ese proyecto? Correcto, gracias. A ver, yo creo que el Poder Judicial en el Perú y en América Latina tiene bastantes problemas. Quizá el principal es que los jueces en América Latina no son independientes. En América Latina los jueces los escoge una especie de comisión, pero también los pueden destituir. Y muchas veces los pueden destituir sin buenas razones. Hay muchos jueces provisionales, en cualquier momento los pueden colocar y destituir. Yo soy un abogado litigante, yo veo casos, ¿no? En un año, un caso puede pasar por 5 jueces o 6 jueces. Es decir, los jueces entran y salen como nada en el Perú. No hay predictibilidad jurídica. Los jueces entran y salen incesantemente. Entonces, Estados Unidos, ¿por qué funciona bien? Una de las razones por las que funciona bien es porque los jueces tienen mucha independencia. Te nombran, estás de por vida, muy difícil sacarte. Creo que solo 2 o 3 veces en la historia de Estados Unidos han destituido a un juez, ¿no? Entonces, los jueces tienen que tener estabilidad. Yo creo que eso es lo principal. Y luego, el jurado yo creo que sí es interesante, porque el jurado es un poquito como el servicio militar obligatorio, ¿no? Hace que la gente participe en la sociedad. La participación yo sí creo que es importante. Y además hace que la corrupción sea mucho más difícil, ¿no? Yo creo que en algunos casos se puede justificar. Ojo, tengan en cuenta que en el Common Law el jurado es un derecho del acusado. El acusado tiene un jurado si quiere, pero si el acusado no quiere tener jurado, se hace el juicio sin jurado, solo con juez. En el Common Law depende eso del acusado. Y podría haber toda una conferencia solo para la reforma del Poder Judicial, ¿no? En el coffee break hablamos más de ese tema. Hola, buenos días. Más allá de una reforma, ¿usted qué opina que más allá de una reforma, por así decirlo, constitucional, necesitamos una reforma institucional? Porque en el sentido de que el premio Nobel el año pasado justo habló sobre la prosperidad de las naciones, estaba relacionado al fortalecimiento, a la fortaleza de las instituciones que tiene. ¿A ello no cree que es más viable y más factible para el Perú una reforma institucional que una reforma constitucional? Bueno, a ver, toda reforma institucional importante va a ser también una reforma constitucional, ¿no? Yo creo que la mayoría de países de América Latina sí tienen que tener una reforma institucional. Puede haber un curso solo sobre eso, pero te adelanto algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en el Perú, lo peor del Perú es el sistema electoral.
En el Perú se permite que haya más de 40 partidos políticos y nadie representa a nadie. Todos los países prósperos en el mundo tienen un sistema que se llama el sistema de distritos uninominales, donde cada persona sabe quién es su congresista. En el Perú, a ustedes son representados en simultáneo por más de 31 congresistas, es decir, nadie representa a nadie, y eso genera que no haya partidos políticos. Es decir, la reforma más importante en el Perú, yo creo, es electoral. Otra reforma importante en el Perú, también electoral, se debería escoger a la mitad del Congreso, a mitad del periodo presidencial, para que el pueblo diga, ¿no? Yo premio al presidente o castigo al presidente, premio a la oposición o castigo a la oposición a la mitad del periodo, para que el pueblo tenga más control, ¿no? Son solo algunas, ¿no? Yo sí creo, y voy a decir algo bien raro, yo sí creo que el Perú tiene mejores instituciones que América Latina en promedio, porque el Perú por lo menos tiene instituciones semiparlamentarias copiadas de Francia que permiten arrinconar a un presidente cuando el presidente hace cosas malas. Tú te vas a México, te vas a El Salvador, te vas a otros países de América Latina, el presidente es como si fuera Dios. Es más fácil que se consolide una dictadura en otros países que en Perú, ¿no? O sea, hay que darle las gracias todos los días a Enrique Chirino Soto por traer el semipresidencialismo al Perú. Más en el coffee break ampliamos. Mi nombre es Joaquín Yaya, soy de Perú. Mi pregunta era acerca de quizás una crítica que tiene Jefferson sobre una idea sobre Madison o sobre la Constitución, y era el hecho de que quizás las constituciones tienen fecha de expiración. Es decir, que si partimos de que hay un cierto consentimiento, cada generación puede tener un consentimiento diferente. Es decir, una constitución puede en algún momento ser impuesta con el tiempo, porque en el caso de Estados Unidos vemos una constitución buena, pero así como constituciones buenas también pueden haber las malas o que definan una mala estructura del Estado. Y no necesariamente por ello, pese a que sea una tradición de 100 años, una imposición, creo yo, de una constitución que sea inamovible, sea algo bueno necesariamente. Correcto. A ver, ninguna constitución es inamovible. Todas las constituciones se pueden cambiar. Lo único que hay es constituciones más rígidas, es decir, más difíciles de cambiar, y constituciones menos rígidas, más fáciles de cambiar. Cuando una constitución es muy fácil de cambiar, el problema que ocurre es que puede cambiar incesantemente en direcciones opuestas, porque las mayorías son frágiles. Por ejemplo, yo puedo preguntar acá, ¿no? ¿Están a favor o en contra del aborto? Y de repente gana una posición, pero por 3 votos. De repente mañana alguien cambia su voto y cambia. Y podemos tener muchos cambios muy rápidos. Cuando una constitución es muy fácil de cambiar, es muy fácil que se pase de la unicameralidad a la bicameralidad y al revés, y estás cambiando. Y eso ya te genera un caos. Entonces, la idea de que la constitución sea difícil de cambiar es, solo se hacen los cambios cuando la sociedad está muy segura y hay un consenso muy amplio de que tiene que haber un cambio. Porque de lo contrario ya no hay seguridad jurídica, de repente la Constitución ya no controla el poder, sino solo refleja el poder. Y en la literatura económica se estudia mucho cómo los grupos de personas cambian rápidamente de opinión. Se llama la teoría del ciclo, ¿no es cierto? El public choice estudia eso, la teoría del ciclo, ¿no? Hay un premio Nobel de Economía, Paul Vickery, habla de eso, cómo los grupos permanentemente cambian de opinión. Porque basta que un grupito cambie y ya la mayoría se vuelve minoría, o al revés. Entonces, para evitar eso, es que la Constitución tiene que ser difícil de cambiar. ¿Para qué? Porque si no, si el Congreso es de izquierda, la Constitución es de izquierda. El Congreso es liberal, la Constitución es liberal. Una Constitución fácil de cambiar ya no es Constitución. Simplemente va a ser un espejo, ¿no?, de la mayoría. Entonces, por eso creo que tiene que ser difícil de cambiar. Yo sé que Jefferson no creía en la Constitución. Jefferson era tan partidario de la democracia que él decía, mejor que no haya Constitución. Él no quería Constitución. Él quería una democracia pura, al estilo griego, digamos. Pero claro, yo no sé si al final eso hubiera sido practicable, ¿no? Muchas gracias.